Cuando pensamos en el trabajo, muchas veces nos detenemos en que el trabajo es una carga, o el trabajo es un problema, o el trabajo nos cansa o nos carga. ¿Por qué? Porque tenemos una forma de pensar acerca del trabajo. Pero lastimosamente a través de nuestros países latinoamericanos siempre estamos pensando en cómo trabajar lo menos para ganar lo más. Y eso a veces no tiene sentido lógico. No estoy diciendo con esto que usted no pueda ganar bien y teniendo un trabajo que no le parta la espalda. A lo que me refiero es que usted puede tener un buen trabajo, ¿verdad? Tener sus buenos ingresos, pero que su buen trabajo por consecuente va a generarle más trabajo. Pero tiene que ser un buen trabajo. ¿Ah? Entonces, cuando pensamos en esta realidad, ¿por qué lo pensamos? Porque muchas veces nosotros ajustamos nuestras cosas o hacemos nuestras cosas así, medio mal, medio como salgan, y luego le atribuimos que las cosas que hacemos las hacemos para la gloria de Dios. Cante bonito, cante feo, cante, total es para la gloria de Dios. ¿Ah? Le salga bien o le salga mal, no importa, porque total es para la gloria de Dios. Y entonces convertimos a la gloria de Dios en algo que puede recibir cualquier cosa, así media mal hecha. Pero si usted revisa la Escritura, la gloria de Dios es majestad. El problema es que a veces no llegamos a lograr el entendimiento pleno de la majestad, de la autoridad, del poder y de la gloria real que es nuestro Dios. Pero cuando pensamos en lo que es vivir, acompáñenme a Filipenses capítulo 4, verso 11. En la traducción del lenguaje actual dice la Escritura. Filipenses capítulo 4, verso 11. No lo digo porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho con todo lo que tengo. Me tengo un momento ahí y esta es la clave por donde estoy entrando. Hay ocasiones en las cuales podemos tomar este pasaje y pensar entonces que no podemos aspirar a más. Porque dice, estoy satisfecho con todo lo que tengo. Y tergiversamos la intención del apóstol en este pasaje. No estoy diciendo con esto que usted no esté contento con lo que tiene hoy o con lo que Dios le ha entregado. El apóstol dice, estoy satisfecho con lo que tengo. Pero no podemos extraer solo esa porción y decir, hasta allí llegó la intención. Él dice, estoy satisfecho con lo que tengo y sé vivir en todas las circunstancias. Pero eso no quiere decir que yo no pueda esforzarme por crecer o esforzarme por ir más allá. ¿Me estoy explicando? Entonces dice, estoy satisfecho con lo que tengo, sé bien lo que es vivir en la pobreza y también lo que es tener de todo. He aprendido a vivir en toda clase de circunstancias, ya sea que tenga mucho para comer o que pase hambre, ya sea que tenga de todo o que no tenga nada. Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Quiere decir que nosotros estamos diseñados para vivir toda clase de situaciones, pero eso no quiere decir que en la situación que estés viviendo es tu punto final o es el lugar donde te debes detener. Cuando usted ve a un empresario exitoso, por ejemplo, usted ve a Richard Branson. ¿Usted sabe quién es Richard Branson? No, si no sabe quién es Richard Branson, no se preocupe. Él es el dueño de Virgin, una de las empresas más grandes de los Estados Unidos. Bueno, es dueño de esa y de muchas empresas. Este hombre, podríamos decir, ya ha hecho suficiente en su vida económica. Ha logrado una estabilidad muy buena, tiene sus empresas que funcionan. ¿Para qué seguir trabajando? Pero ese hombre sigue trabajando. Sigue buscando oportunidades de negocio y no solamente eso, sino que también se involucra en muchas causas sociales. No estoy diciendo que hay que beatificarlo, por si acaso, pero lo que me voy es que es una persona que podría decir, puedo vivir hasta este punto. Sin embargo, desea alcanzar más, porque está en nosotros la capacidad y el diseño de seguir creciendo. Un tío mío que en paz descanse decía que lo que no se usa se oxida, y él me dice, y sirve para todo, hasta el cerebro, me decía. Entonces, démosle uso, busquemos crecer, busquemos ir más adelante. ¿Están conmigo? Recuerden que estamos conectando y cerrando la serie de cómo prosperar, ¿sí? Ahora, ¿por qué no logramos conectar este crecimiento? ¿Por qué a veces nos detenemos? Porque nuestra mente no logra captar esta magnitud de Dios, no logra captar esta majestad de Dios. Lo cantamos, lo escribimos, lo ponemos en nuestros estados de WhatsApp o de Instagram. ¡Cuán grande es Dios! Pero esa frase no logra o no termina de conectarse en nuestra mente y en nuestro interior para hacerse una realidad. Y entonces
¿Qué sucede? Que limitamos el poder de Dios al límite de nuestro entendimiento, hasta donde yo logro ver o hasta donde yo logro alcanzar, porque entonces es lo que me da la capacidad de entender. Ojo, no estoy diciendo que tengamos capacidades limitadas, estoy diciendo que nuestra humanidad nos lleva hacia eso. Por eso es que necesitamos fe para poder creer en aquellas cosas que parecen imposibles. ¿Están conmigo? Pero en medio de la crisis, en medio de los momentos difíciles, ¿cómo nos ponemos? ¿Cómo nos sentimos? Hoy vivimos en una sociedad que tiene un mal generalizado. Es el mal que todo el mundo padece. ¿Cuál es? Estrés. Todo el mundo tiene estrés, ¿sí o no? El otro día estábamos en una reunión con mis discípulos. Una discípula mía cargaba una bota de esas que se ponen como cuando se rompen los huesos. Y le digo, ¿qué te pasó? No, dice, tengo inflamado el tendón. No se me desinflama ni con terapia ni con pastilla. ¿Y cómo así? No, es una tendinitis. Dice que es por el estrés. Entonces carga la bota por el estrés. Entonces usted va al médico, lo revisan, que como no le encuentran nada más, seguro que es estrés. ¿Sí o no? ¿Ah? Y si un día eres joven, el otro día te tiembla el párpado. Es el estrés. Pero cuando nosotros vamos a entender el estrés o la preocupación, yo pensando en esto, se me nace esta idea de poder conectar con este mensaje. Y este mensaje yo le he llamado el vaso quebrado. Quiero que por un momento se ponga a pensar qué pasa cuando a usted se le quiebra un vaso. ¿A alguien se le ha quebrado un vaso? Sí, la mayoría de los maridos dicen amén, ¿sí o no? Entonces, ¿se le tiene que haber quebrado un vaso alguna vez? ¿Alguna vez? El peor que se le puede quebrar es el de la licuadora, ¿sí o no? Ese sí es como que... Y justo después nunca lo encuentra, ¿sí o no? Le toca comprar aparato completo. Pero no te estoy hablando de cualquier vaso. Te estoy hablando cuando se te quiebra ese vaso, que es de la colección, no de Coca-Cola, sino de la colección que te regaló la abuelita, ¿verdad? Y entonces, chuzo, se rompió justo el vaso de la abuelita, mano. ¿Verdad? Y uno tiene su pensamiento en su cabeza y dice, ahora sí, mi mujer me mata. O justo cuando usted agarra esa copa, ¿verdad? La pone en el lavacopas, usted la sienta en el lavacopas, con todo el cuidado del mundo, y de repente, se quebró. Ni lo entiende cómo la rompió, pero se quebró. ¿Cómo se siente en ese momento? Mi hija hace unos días atrás, ella tenía un jarrito que iba a hacer un regalo a una persona. Entonces ella tenía el jarrito y la mamá le dijo, cógelo duro para que no se te caiga. Ella lo agarró y cuando lo iba a llevar se le resbaló y se le cayó. Y como era un jarro de loza, se quebró. Entonces, en el momento en que ella se quiebra el brazo, se pone nerviosa, intenta recogerlo y al intentar recogerlo se corta la mano. ¿Cómo reaccionamos cuando se quiebra el vaso? ¿Ah? Algunos son quietos todo el mundo. Que nadie ande sin zapatos. ¿Sí o no? ¿Ah? Hay que barrer y después pasamos un trapo para que no queden astillas. ¿Ah? Cada uno de nosotros reacciona de maneras diferentes porque pensamos de maneras diferentes. Pero cuando se rompe el vaso, algo pasa en nosotros. Hay una reacción, hay una actitud en nosotros. Ahora, lo importante entender es cuando se rompen las cosas, es qué actitud mental yo voy a tomar en ese momento. Puede ser que yo quiera recogerlo todo y me corte la mano. O puede ser que yo ponga una advertencia. O puede ser que yo lo tire debajo de una alfombra y no me importa quién se corta, quién no. Cada uno de nosotros va a reaccionar diferente. Y por eso, cuando hablamos de prosperar o hablamos de crecer o hablamos de ir hacia adelante, lo primero que necesito entender es que yo necesito ordenar la forma en la que pienso. Y es decir, ¿cómo voy a actuar en el momento de la crisis? ¿Cómo voy a actuar en el momento del quiebre? ¿Cómo voy a actuar en el momento de la escasez? Hoy en día todos estamos ligados a que estamos estresados. Si usted viaja al diccionario, el estrés se define de la siguiente manera. Es el estado de cansancio mental provocado por la exigencia de un rendimiento muy superior al normal y suele provocar diversos trastornos físicos y mentales. Y la ansiedad, que es otra que también se anda diagnosticando por ahí, es el estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. Quiere decir que en ambos casos es un estado mental. Si usted mira en la escritura en Lucas capítulo 12, en el verso 27, en la traducción de Palabra de Dios para Todos, se encuentra un pasaje en el cual se describe
un hecho muy particular que Dios nos quiere dejar clavado en nuestra mente. Lucas capítulo 12, verso 27, en palabra de Dios para todos. Puedes poner, fíjense cómo crecen las flores del campo. Ellas no trabajan para hacer su vestido, pero les aseguro que ni siquiera el rey Salomón, con toda su gloria, se vistió como una de ellas. Dice la escritura que Salomón, la casa de Salomón, cuando la gente lo iba a visitar, se maravillaba de la casa de Salomón, del orden de su casa, de la gente que servía en esa casa y de toda la sabiduría que había en Salomón. Y dice la escritura que ni Salomón con toda esa gloria se pudo vestir como esas flores. ¿Qué es lo que Dios está tratando de hacer? Está tratando de dejar sembrado en nosotros un pensamiento, una idea. Recuerden que la escritura dice, mis pensamientos son más altos que los suyos y son para darte un bien. Entonces lo que está Dios tratando de hacer es dejar este pensamiento en nosotros de que hay un bien de parte de Dios, que yo puedo prosperar de la mano de Dios, que yo puedo salir adelante de la mano de Dios. Porque si Salomón con toda su gloria no se pudo vestir como las flores y Dios creó las flores, entonces Dios a mí me puede vestir a ese nivel. Y no estoy hablando solo de ropa, amigos. Estoy hablando de entender la capacidad que Dios nos dio para crear, para ir, para hacer, para multiplicar. ¿Están conmigo? Normalmente nos estresamos, ¿por qué? Porque nos preocupamos. Es decir, nos ocupamos antes de tiempo de las cosas que nos tenemos que ocupar. Tienes un problema en la oficina, estás saliendo de la oficina en la tarde y ya no tienes otra forma de resolverlo. Pero llegas a tu casa y sigues con el mismo problema en la cabeza. Y te pierdes el tiempo de la gente con tu casa, tus hijos, tu esposa, tu familia, porque sigues pensando en el problema de la oficina. Entonces te estás ocupando fuera del tiempo de algo que tenías que ocuparte en otro tiempo. Te estás preocupando. Y el problema de eso es que gastas tu pensamiento en eso. Y entonces no disfrutas lo que Dios puso en tus manos. No disfrutas la oportunidad que Dios puso en tus manos. No disfrutas el espacio que Dios puso en tus manos. La pastora Carlita nos enseñaba hace 2 semanas el hecho de que hay cosas en el tiempo que nosotros no podemos cambiar. Pero sí puedo, ¿qué cosa? Estar apercibido de ello. Entonces yo no me puedo ocupar en un tiempo de algo que no puedo hacer en ese momento. Entonces me tengo que ocupar de las cosas en el espacio del tiempo que me tengo que ocupar, para entonces tener un pensamiento ordenado que me permita a mí progresar. Proverbios capítulo 4, verso 23. Acompáñenme ahí. Proverbios capítulo 4, verso 23. La traducción del lenguaje actual dice así: y sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. Entonces la pregunta clave está en que en medio de todas las situaciones de crisis, la pregunta clave es: ¿en qué estamos pensando? ¿Tienes un problema? ¿En qué estás pensando? ¿Hay una crisis? ¿En qué estás pensando? ¿Hay una escasez? ¿En qué estás pensando? ¿En qué estás pensando? Nuestro pensamiento genera emociones. Nuestras emociones provocan sentimientos y nuestros sentimientos impulsan acciones y estas acciones van a marcar nuestra forma de vivir. Voy a volver a repetir eso. Nuestros pensamientos generan emociones, nuestras emociones influyen sentimientos y nuestros sentimientos nos llevan a un accionar que nos lleva ¿a qué? A una forma de vivir. Entonces todo parte de qué estás pensando. ¿En qué está pensando? El problema es que nosotros pensamos en cosas que ni siquiera nos emocionan. Entonces usted va a trabajar y ¿en qué está pensando? Otra vez el mismo trabajo. Y otra vez el mismo cliente. ¿Ah? Te asignaron esa cuenta, otra vez la misma cuenta. ¿Ah? Y lidiar con fulano, otra vez. Entonces su pensamiento le genera una emoción y se siente conforme a ese pensamiento. Y obviamente va a actuar de esa manera. Yo me acuerdo cuando yo iba al colegio y yo me acuerdo que a 2 cuadras, a cuadra y media de mi casa pasaba el bus que me llevaba al colegio. Si yo tomaba el bus que pasaba a las 6:45, yo llegaba a tiempo. Si yo salía después de eso, llegaba tarde. Entonces yo tenía que tomar el bus que pasaba a las 6:45. Entonces cuando yo lograba llegar a la parada del bus
temprano, antes de las 6:45. Yo veía ese bus venir allí como a 2 cuadras. Había una emoción dentro de mí. Porque yo sabía que ese día iba a llegar temprano, ¿me explico? Yo sabía que iba a poder caminar relajado cuando vaya subiendo la loma. Porque ya había visto el bus. Y eso me generaba una emoción. Me sentía bien. Y entonces accionaba bien. Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros andamos pensando mal. Entonces te otorgan más trabajo conmigo. Sí, el jefe se me quiere cargar. Aquí me han visto la cara de tonto. Y entonces tienes una emoción respecto a ese trabajo que te genera un sentimiento. Y te sientes mal con el trabajo. Y como te sientes mal con ello, ¿cómo haces? Actúas de mala gana. Y después te estás preguntando, Señor, ¿por qué no vendo? ¿Y cómo? ¿No le ha pasado que usted encuentra gente de repente va a comprar algo y están más tristes? Están trabajando con una pena. Y uno los ve ahí desanimados y uno dice, si no te gusta esto, andate a otro lado. ¿Va? ¿Por qué sufre por gusto? ¿Va? Y no se emocionan de nada. Entonces, ¿qué le parece si es que a lo mejor hasta el día de hoy usted anda por ahí en la vida apático? Emociónese. Así se afinja. A lo mejor un día se le pega. Pero trate de vivir esta vida con un poco más de emoción. Para que eso cambie en su interior y lo haga vivir de otra manera. Tenga un accionar diferente. Pero empieza en la forma en la que yo pienso. Si yo pienso que no puedo, si yo pienso que no lo voy a lograr, si yo pienso que no voy a vender, si yo pienso que me van a echar, ¿qué cree que va a hacer? Va a vivir conforme a ese pensamiento. Yo me acuerdo mi colega decía, en 2 meses pago la última letra de la casa, me decía, con una sonrisa el hermano de oreja a oreja. Emocionado, emociónese, genera un sentimiento correcto y viva de la manera correcta. Ordene sus pensamientos. Pero ¿cómo vamos a ordenar nuestros pensamientos? Nuestros pensamientos se van a ordenar cuando yo pueda creer que Dios tiene futuro para mi vida. Si yo puedo creer eso, entonces yo pienso de una manera diferente y le voy a inyectar a mi pensamiento fe. Por eso es que necesitamos a Dios. Porque si no tenemos fe y no podemos creer, no puedo cambiar entonces la forma en la que estoy pensando para vivir de una manera diferente. Ahora, cuando yo pienso de una manera diferente, yo abro un espacio ¿a qué? A una oportunidad. Es el segundo punto de esta enseñanza, una nueva oportunidad. Marcos capítulo 14, verso 1. Acompáñeme ahí hasta allí en su Biblia. Marcos capítulo 14, verso 1. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Hay una situación que se está dando aquí, pero hay 2 panoramas que se están presentando. Jesús se encuentra en medio de la situación, pero hay 2 tramas que se están dando. Por un lado, está un grupo que está tramando cómo atrapar a Jesús para matarlo. Y por otro lado, hay una mujer que está tramando cómo honrar a Jesús. En medio de toda situación que estamos viviendo, nosotros tenemos estas 2 posturas. Nosotros podemos tramar hacer el bien o podemos tramar hacer el mal. Nosotros podemos procurar hacer el bien o podemos procurar hacer el mal. Siempre, en toda situación. Y dice la Escritura que estaban tratando de atrapar a Jesús para matarlo. Pero al mismo tiempo había una mujer planeando cómo honrar a Jesús. Verso 3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Simón el leproso, seguramente ya no era leproso, porque si no, no hubiesen estado comiendo en su casa, está organizando una cena, una reunión en casa. Lo interesante de Jesús es el pensamiento de Jesús. Jesús sabe que están tramando prenderle, pero él está sentado comiendo con sus amigos. Un pensamiento ordenado lo lleva a la paz. Pero pasando de ese paréntesis, dice que Jesús estaba allí y entra esta mujer y rompe el frasco de perfume, el vaso de alabastro, y derrama el perfume de nardo puro.
Amigos, lo que quiere decir la Escritura, y me encanta porque la Escritura cuando hace referencias específicas es algo que quiere dejar notar muy claramente. Dice que este perfume era de nardo puro. Quiere decir que esto no era agua de Tolet, que esto no era rebajado, que esto no era... No, esto era puro. ¿Ah? No era splash, no, era puro, mano. Era de verdad, era puro. Tan puro que dice que costaba 300 denarios el frasco. ¿Eso equivale a qué cosa? Cada denario equivalía a la paga de un día. Lo que quiere decir es que si nosotros ponemos en contexto ecuatoriano y actual ese frasco costaba $3,940. Eso costaba ese frasco hoy aquí en Ecuador, bajo nuestro contexto. Entonces, ese frasco costaba eso. Y era puro, era purito, no era cualquier cosa. Entonces, dice que estaban en ese momento, en esa reunión, y Simón decide organizar esta cena. ¿Por qué decide Simón organizar esta cena? Seguramente Simón había sido sanado por Jesús y en gratitud a él decide otorgar esta cena. Porque decía Simón el leproso, pero él ya no tenía que haber estado leproso, si no nadie hubiese entrado en su casa bajo el contexto cultural. Entonces, este Simón, antes leproso, ahora sano, hace una fiesta para Jesús. ¿Por qué? Porque cuando Jesús hizo algo por él, nació en él hacer algo por Jesús. Y esto es una actitud correcta del corazón. Cuando Dios hace algo por ti, ¿cómo no hacer algo por él? Y entonces decide Simón otorgar esta fiesta, pero en medio de esta fiesta irrumpe esta mujer, que rompe el vaso de alabastro, derrama el perfume sobre la cabeza de Jesús. Y miren lo que sucede en el verso 4. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. La Escritura deja ver que siempre que alguien quiera hacer algo por Jesús, algunos se van a ofender. Pasaba en la época de Jesús, sigue pasando ahora. O no me va a decir que cuando usted viene a la iglesia un domingo, ¿verdad? Del único día libre que tiene, algunos trabajan hasta el sábado, a pasar 2 horas metido acá, no le dicen que está loco. Porque cada vez que tú quieres hacer algo por Jesús, puede ser que a algunos no les cuadre. Cuando vas a diezmar u ofrendar, cuando vas a honrar el nombre de Dios, cuando vas a servir a Dios, puede haber algunos que se ofendan porque suena loco. Verso 6, pero Jesús dijo, la traducción de Palabra de Dios para Todos dice: déjenla en paz, ¿por qué la molestan? Ella ha hecho algo maravilloso para mí. Muchas veces leemos esta escritura y nos imaginamos a Jesús así, casi que, déjenla en paz, no la molesten, no la molesten. Jesús se tiene que haber enfadado. Dijo: déjenla en paz, no anden molestando. Lo que ha hecho es bueno. Cuando tú tengas el deseo de hacer algo para Dios y Dios haya puesto este deseo en tu corazón, hazlo. No te preocupes por lo que digan otros, no te preocupes por la crítica, no te preocupes por lo que no están viviendo. ¿Sabe por qué? Porque va a haber muchos en contra de lo que tú decidas hacer por Dios. Pero cuando otros te critiquen por las cosas que quieres hacer para Dios, usted se puede mirar y puede decir: déjeme en paz. Eso no es bíblico. ¿Sabe por qué puede decir déjeme en paz? Porque el que te sanó fue Dios, no ellos. El que te liberó fue Dios, no ellos. El que te ungió fue Dios, no ellos. El que te dio vida eterna fue Dios, no ellos. Y esta mujer entendía que Jesús era el que la había liberado. Verso 7. Luego Jesús da una lección y en el verso 7 les dice: siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis les podrás hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Una oportunidad. No dice la Escritura, no dice, aquí vamos a tener una imaginación santa, no dice la Escritura que esta mujer sabía que Jesús no iba a regresar a esa casa. No dice.
Pero puede ser que dentro de ella haya tenido el feeling. Hoy en día se puede usar esa palabra. Ella ha tenido el feeling de que esta podía ser la última vez que ella vería a Jesús. No dice la Escritura. No dice si a lo mejor un ángel se lo reveló. No dice si Jesús se lo reveló. Solo dice que esta mujer que había preparado algo tomó esta oportunidad de honrar a Jesús. Porque esta oportunidad era única. Jesús no iba a volver a estar en la casa de Simón. No de esa manera, no en ese momento, no en ese tiempo, no en esa forma. Y hay muchas oportunidades que se ponen delante de nosotros para honrar el nombre de Dios. Y a veces perdemos la oportunidad porque pensamos que podemos tener otra. Entonces vas a los jóvenes y le dices, ven para que puedas servir al Señor y conozcas a Jesús. Y dice, no, es que no sé, porque no sé cómo ir, no tengo, y si me dan permiso, si no me dan permiso, si voy a poder, si no voy a poder. Entonces luego agarras a alguien en una edad económicamente activa intermedia, ven a servir a Jesús. No, es que yo no puedo, porque entre una cosa que hago y la otra cosa que estoy ocupado. Entonces luego vas y te agarras un jubilado para que sirva a Jesús. Y dices, no, pues hermano, yo estoy jubilado, quiero descansar, ¿para qué otra vez? A ninguno le calza. Porque no aprovechan la oportunidad. Esta mujer entendió que su oportunidad era ese día y era ahora. No iba a haber otra. ¿Cómo estamos seguros de eso? Verso 8. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Jesús dice, esta mujer lo hizo porque podía hacerlo, porque ahora era cuando. Porque si no lo hubiese hecho ahora, no hubiese tenido otra oportunidad. Porque ha preparado mi cuerpo para la sepultura. En ese contexto histórico, cuando se iba a sepultar un cuerpo, se lo bañaba en perfume. ¿Para qué? Para que no apeste. Sencillo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que esta mujer unge de perfume a Jesús. Y dice Jesús, esta mujer me ha preparado para mi sepultura. Posterior a eso es cuando ya viene el momento de la cruz. Entonces Jesús sabe que de ese momento no se va a volver a repetir, que esa oportunidad era única para ella, porque Jesús sabe que después de eso Él tiene que ir a la cruz. Y el mensaje que quiero dejarte ahora en este punto es, no desaproveches tu oportunidad. Cuando viene la oportunidad de honrar el nombre del Señor, de sembrar, de diezmar, de hacer, no desaproveches tu oportunidad. Cuando nosotros construimos este templo y mucha gente se sumó a ayudar, cada uno de ellos tomó una oportunidad y cada uno de ellos es portador de un testimonio que habla de que Dios no se olvidó de ellos. Es tomar una oportunidad que estaba abierta en ese momento. ¿Cuándo es la oportunidad? Cuando se presenta. Esta mujer tomó la oportunidad de honrar el nombre de Dios. Y lo que hizo, que rompió un vaso en lo natural, rompió algo en lo sobrenatural. Verso 9. De cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Ella rompió un frasco de perfume en una casa. Pero lo que rompió sobrenaturalmente, incluso supera el espacio y el tiempo. Jesús dice, se va a hablar de esta mujer en todo el mundo, en un contexto histórico donde todavía ni siquiera se ha descubierto América, donde no se sabía si la tierra era plana o no. Jesús dice, se va a conocer la historia de esta mujer en todo el mundo. Ella rompió un frasco en la tierra, pero rompió algo en lo sobrenatural que provocó que su nombre sea escrito en la Biblia y esté su nombre en todo lugar del mundo que se predica este evangelio. Ese fue el poder de romper ese vaso. Para poder llegar a ese poder o ese rompimiento sobrenatural, tienes que estar dispuesto, punto número 3, a romperlo todo. Tienes que estar dispuesto a romperlo todo, a darlo todo. ¿Qué estás dispuesto a quebrar? Es la pregunta. Esta es la segunda ocasión en la cual se quiebra un perfume para ungir a Jesús. La primera fue cuando se unge sus pies, pero en esta ocasión se unge su cabeza.
Y dice la escritura que esta mujer decide romper el vaso y ungir a Jesús. Pero imagínese por un momento esto. Dice la escritura que esta mujer rompe el frasco y derrama el perfume sobre Jesús. ¿Usted se imagina el olor de esa casa? Tiene que haber llenado el olor de nardo puro todo el lugar. Tiene que haberse sentido ese aroma hasta en la calle, llenándolo todo, absolutamente todo. Cris, un ratito. Tengo la confianza con Cristian. Si usted cuando se echa perfume, ¿cómo se echa? Échese regular, como se echaría normalmente. Ahí está. 2 o 3. Muy bien. Cristian cuando se echa perfume se echa 2 o 3. ¿2 o 3 es suficiente? ¿Sí? A ver, ¿para huele rico? Sí, huele rico. 2 o 3 es suficiente, ¿verdad? Gracias, Cris. Pero aquí hago una pregunta. ¿Cuánto es suficiente para Jesús? Dice que esta mujer rompió el frasco. ¿Sabes por qué rompe el frasco? Porque donde no lo rompe, capaz que algún bandido usa una parte y el resto lo venden. Pero ella decide romper el frasco para darlo todo y no quedarse con nada. Porque cuando tú te echas un perfume, a lo mejor 2, 3, 4 splash es suficiente. Pero ¿cuánto es suficiente para ungir a Jesús? ¿Cuánto es suficiente para aquel que dio todo pueda ser ungido? ¿Cuánto es suficiente? Y lo único suficiente que encuentra esta mujer es darlo todo. Y ella quiebra y lo da todo por él. Pero ¿sabes dónde está la clave de esto? La maravilla de esto. Que ella quiebra ese vaso, lo da todo por él. Y posterior a eso, Jesús quiebra su vaso y lo da todo por ella. Porque posterior a eso, Jesús va a la cruz. Y en la cruz, herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su herida fuimos curados. Y en su corona llevó la ruina para que seamos prosperados. Hay personas que piensan que entregar a Jesús todo es una locura. Pero hay gente que está tan loca como para venir a la iglesia 1 hora o hora y media antes para poner conos en el parqueo, para poder atenderte, para poder ordenar las sillas que están en la sala. Cuando empezó la iglesia teníamos 30 sillas. Hoy la sala tiene más de 1800 sillas. Imagínense si es trabajo ordenar las sillas. Pero hay gente que viene antes. ¿Por amor a quién? No a nosotros. O sea, sé que aman su casa, sé que aman sus pastores, pero sobre todo aman a Jesús. Y porque algo sucedió entre ellos y Jesús que provoca este sentimiento. ¿Cuánto ha hecho realmente Dios por ti? ¿Cuánto deseas que Dios haga por ti? Una oportunidad. Hace unos 3 años atrás tuve la oportunidad de irme en un viaje a Argentina con mi esposa y mi hija pequeña. Días previos a lo del viaje tuve un sueño. En ese sueño yo me veía a mí con mi padre caminando en Argentina y estamos juntos.
Se lo conversé a mi esposa y dijimos, bueno, quizás es la oportunidad de que podamos ir juntos. Tuvimos que reajustar algunas cosas para que esto se pueda dar. Y lo llevamos con nosotros. Y tuvimos la oportunidad de estar allá, mi esposa, mi hija mayor, mi papá y yo. Lo vi en un sueño de parte de Dios. Y era la oportunidad porque había habido muchos años atrás que habíamos querido hacerlo y no se había podido dar. Así que nos fuimos, paseamos, conocimos, me habló de 100,000 cosas, visitamos un montón de lugares, tomamos café a orillas de Puerto Madero. Pero yo no sabía que esa era la oportunidad. Porque este año mi padre partió de esta tierra. Y si yo no hubiese tomado esa oportunidad, no lo hubiese podido vivir. Por eso, mis queridos hermanos, la oportunidad es ahora. La oportunidad es única y se la toma. Voy a hablar de esto porque Dios me lo habló. Así que como la palabra es de Él y la presencia es de Él, yo solamente tengo que hablar. Pero cuando se dio esto y esta mujer rompe el vaso y riega todo el perfume, se provocaron 3 posturas. Un grupo de personas se ofendieron por el regalo. Decían que sí, que no. Un grupo se ofendió. Se ofendían en esa época, se siguen ofendiendo hoy. Cada vez que enseñamos a honrar el nombre de Dios a través de una ofrenda, a través de un diezmo. Se ofendían antes, se ofenden hoy, se van a ofender mañana. Otro grupo, dice la Escritura, se sintió obligados a hacer algo. ¿Saben por qué? Porque vieron que otros hicieron. Dijeron, esto me obliga, me están viendo. Los había en la época de Jesús, los sigue habiendo ahora. Pero hubo un tercer grupo que decide y piensa esto: a mí ni me ofende ni me obliga, es mi oportunidad. Y como es mi oportunidad, me voy con todo. Y esos que quiebran el vaso y que se van por todo son los que deciden romper y provocar algo en lo sobrenatural. Mi hija recibe una pequeña mesada mensual. Tiene 5 años y tiene que aprender desde ya sobre finanzas. Eso no te van a enseñar en la escuela ni en la universidad. Te lo tienes que enseñar tú a tus hijos en tu casa. Y hay ocasiones en las cuales ella quiere invitarnos con su mesada a toda la familia. ¿Y sabes qué? Hay ocasiones en que sí la dejo para que aprenda el valor de las cosas. Pero como padre te provoca retribuir, porque está dispuesta a darlo todo por honrar a su padre o a su madre. Dios es padre. ¿Cómo crees que Él se siente? Amigos, es que a veces nosotros solemos dejar guardado por cualquier cosa. El problema es que así no funciona. El problema es que así no camina. Hay que quebrar el vaso y hay que derramarlo todo. Es la única forma de que se rompa aquello que estás buscando y que se mueva en lo sobrenatural. Ustedes han venido porque han querido aprender de esta serie los principios para prosperar. Uno de los elementos necesarios para prosperar en esta tierra está conectado al dar, al sembrar y a honrar el nombre de Dios en esta tierra. Así que el día de hoy yo solamente estoy predicando, pero al mismo tiempo lo que Dios está abriendo es una oportunidad para que puedas romper el frasco y que se pueda romper algo sobrenatural en tu vida. Amén.